a todos y bienvenidos a Intégrate Cuenta, este espacio en el que tenemos la oportunidad de escuchar más acerca de la diabetes con expertos como la doctora Heidi, quien nos acompaña el día de hoy. Entonces, bueno, quisiera primero que nada darles la bienvenida, doctora, sobre todo a usted, y brevemente presentar a la doctora para que ella pueda iniciar con la charla del día de hoy. Así que bien, les comparto, la doctora Heidi González Núñez es endocrinóloga pediatra, es doctora en ciencias clínicas, cuenta con una línea de investigación doctoral en endocrinología pediátrica con mención honorífica que obtuvo por unanimidad. Tuvo una estancia formativa en Children's Hospital de Filadelfia, en Estados Unidos, en la clínica de obesidad y en la división de endocrinología. También tuvo una estancia formativa en el Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, España. Y la doctora es autora y coautora de capítulos en libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Y por supuesto, es experta en el área de la diabetes y realmente estamos muy emocionados de tenerla aquí con nosotros el día de hoy y seguro que ustedes podrán aprender muchísimo de lo que la doctora nos va a comentar en unos momentos. Vamos a comenzar con la plática, la cual se titula ¿Cómo vivir sanamente mi diabetes cuidando mi corazón? Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Heidi, en lo que les pueda apoyar cuenten con ello y al final pues vamos a dejar un espacio también para preguntas y respuestas. Antes de comenzar a hablar sobre esto, me gustaría mostrarles esta calculadora, que se conoce como calculadora de riesgo cardiovascular. Esta calculadora para nosotros como médicos es muy importante porque aquí nosotros podemos estimar el riesgo de cada persona, digamos hablando de su corazón. Esta calculadora está apoyada por dos organismos muy importantes, que uno pues es la Asociación Americana del Corazón y otro es el Colegio Americano de Cardiología. Entonces, bueno, este es el link, pero ahorita se los voy a mostrar, justamente por eso estaba viendo la función. Miren, a ver, díganme si... Ahorita lo van a ver, espérenme tanto. Muy bien. Mira, ahí por ejemplo, gracias, vamos a hacer un ejercicio para todos. Entonces, bueno, vamos a ponerle una edad al azar. Vamos a suponer, no sé, 55 años, sexo masculino, en race ponle otro, porque nosotros somos latinoamericanos. En presión arterial sistólica, ponle, no sé, 140. ¿Sí? Y en diastólica, 100. En colesterol total, 250. En HDL, 40. ¿Sí? En LDL, 150. En historia de diabetes, ponle sí. En fumador, ponle el primero, ese. Tratamiento para hipertensión, sí. Y los otros dos también sí. Que son tratamientos con, o sea, medicamentos. Y luego más abajo, ahí ponle no. O sea, como si fuera la primera vez que vamos a ver nuestro riesgo cardiovascular. Entonces ahí, si quieres, ponle el que dice determinar el impacto, ese. Sí. Y ahí, por ejemplo, ahí nos vamos a detener y vamos a ver que arriba dice 37.1. Entonces, esto significa, este fue un caso, digamos, como al azar, para ver cuál es la estimación de una persona. Ahorita nos dice Claudia que si le mandamos el link, por supuesto. Claro que sí. De hecho, van a ver qué útil es este link ahorita que les vaya explicando. Pero, por ejemplo, aquí vemos que una persona con estas características tendría un riesgo alto a 10 años de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. De hecho, nos pone que el riesgo es de 37.1, pero si nosotros, pero ahí dice, ya para la vida, o sea, lifetime, el riesgo para la vida no es de 37.1, sino de 69. De que esta persona sufra algún riesgo cardiovascular. Y aquí nos ponen el óptimo, ¿no? Sería 3.6, pero esta persona tiene 37, o sea, tiene como casi 30 veces más. Ahora, si nos bajamos en esa misma página, sí. Vamos a ver más abajo. Un poquito más abajo.
Y ahora arriba, bueno, ahí justo donde dice ver el advice, o sea que lo puedes poner ahí o arriba, exacto. Ahí van a ver cómo vienen un montón de, como... Recomendaciones. exacto, como recomendaciones para todo. Entonces digo, esto nos sirve a nosotros mucho los médicos porque, por poner un ejemplo, si quieres, vete al que dice presión arterial, manejo de la presión arterial, un poquito más arriba, ahí. Y entonces ahí te explica todo. Entonces aquí te va diciendo casi, casi como si fuera un algoritmo por persona, ¿no? Porque pues son datos individualizados de qué hacer con cada paciente, tanto para el colesterol LDL, para la presión arterial, para la diabetes. Igual si te bajas, se pueden ver como más cosas. Aquí, por ejemplo, nos ponen tabaco, un poquito más abajo, recomendaciones del estilo de vida, uso de aspirina y demás. Entonces, digamos, con solo poner estos datos, nosotros, persona a persona, podemos saber qué riesgo tenemos en ese momento, hablando del corazón y todo lo que podemos sacar de esto, o sea, qué recomendaciones hay. Entonces, bueno, la verdad es que pues para nosotros es una herramienta muy, muy buena, porque además pues es basada en los organismos internacionales más importantes y por eso se los quería mostrar a ustedes, para que lo conozcan. Por supuesto que podemos compartir la liga y ustedes van ahí poniendo su información. Muchas gracias, Marcia. Ahora sí vamos a regresar a la presentación. Sí. Tras tanto, les voy a ir platicando un poco más sobre esto que vamos a ver, que es un tema, la verdad, yo estoy segura que les va a gustar mucho, porque en realidad, si nosotros pensamos en cuál es nuestro órgano más importante, pues es el corazón. O sea, el corazón es ahora sí que como el líder de nuestro cuerpo. Si no tenemos corazón, no no tenemos realmente ninguna otra, digamos, no funciona nada bien lo demás si no tenemos corazón. O sea, es el que nos lleva la sangre a todo el cuerpo, al cerebro, al riñón, a los brazos, a las piernas, a todos lados. Entonces, aquí, el corazón, para mí, es el órgano más importante y por eso cuando me dijeron de esta charla, dije, pues vamos a aprovecharla porque van a ver toda la correlación que vamos a estar viendo órgano por órgano. Miren, aquí, por ejemplo, ¿me ayudas con la siguiente? Miren, si nosotros dividimos en nuestro cuerpo, vamos a ver que tenemos dos grandes como clasificaciones. De este corazón van a salir vasos sanguíneos grandes, muy grandes, ¿no? O sea, vamos a decir la aorta, arterias pulmonares y demás. Y así se van a ir al resto de los órganos, hasta llegar a los órganos pequeños, por ejemplo, a los ojos, al riñón, ¿no? A los riñones y demás. Entonces, a lo que voy es, nosotros siempre debemos de dividir en medicina los vasos sanguíneos en macro y en microvasculares. Los macrovasculares van a ser los grandes. Van a salir del corazón, por así decirlo, como si fuera el origen, y de ahí se van a ir al resto del cuerpo, se van a ir al cerebro y se van a ir a las extremidades. Entonces, por eso se los quería explicar así para que viéramos que se divide en macro y microvasculares, pero pues finalmente todo viene del corazón, de la bomba que está llevando la sangre a todo el cuerpo. Si quieres, ¿me puedes pasar la que sigue, por favor? Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros hablamos del corazón, primero me gustaría hablarles sobre una, digamos, como una entidad que debemos de prevenir. Esta es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Esto qué significa? Si nosotros vemos un vaso sanguíneo y este vaso sanguíneo se empieza a acumular digamos, de grasita o de cualquier sustancia que la bloquee, que pues normalmente es grasa, ¿no? Es una placa de ateroma, entre muchas otras cosas, pero pues, gran parte de su contenido es grasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Si el flujo sanguíneo va pasando por el vaso sanguíneo, por la arteria, por la vena, y se empieza a cerrar, o sea, el lumen se empieza a hacer cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, pues eso es una placa de ateroma y eso es lo que va a causar la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Si quieres la que sigue, por favor. Entonces, hablando de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, si nosotros pensamos, bueno, ¿qué se puede tapar en nuestro cuerpo? ¿Qué vaso sanguíneo se puede tapar? Pues en realidad se pueden tapar todos, porque todo nuestro cuerpo está irrigado por vasos sanguíneos. Entonces aquí, por ejemplo, ¿se puede tapar el corazón? Sí.
¿Se pueden tapar las arterias coronarias del corazón? Sí, que son como las venitas o los vasitos que están rodeando al corazón por todos lados. Entonces, estas son arterias, finalmente. Ahora, ¿qué otra cosa se puede tapar? Pues los vasos sanguíneos que irrigan o que dan sangre al cerebro. Eso es otra como un órgano vital que hay que tener presente. ¿Qué otra cosa se puede tapar? Los vasos sanguíneos que llevan la sangre a los brazos y a las piernas. Entonces, esa se conoce como enfermedad arterial periférica porque es como la periferia de nuestro cuerpo, manos, brazos y piernas. Entonces, de una forma sencilla podemos clasificarla en estos 3 órganos, en corazón, en cerebro y en brazos y piernas. La que sigue, por favor. Muy bien. Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos para tener enfermedad cardiovascular aterosclerótica? ¿Qué factores de riesgo podemos tener? Uno muy importante, pues, es vivir con diabetes. Ahorita les voy a explicar por qué, pero en realidad, pues, el vivir con diabetes nos va a afectar toda la cuestión del flujo sanguíneo a través de los vasos. Si nosotros lo viéramos de una forma sencilla, ¿qué cosas pasan en la diabetes? Normalmente, el azúcar o la glucosa de nuestra sangre, normalmente, pues, está fluctuando, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Si eso nosotros lo vemos a nivel vascular, pues puede causar alteración en el contenido que viaja dentro del flujo sanguíneo. Ahora, si a eso le sumamos alteración, por ejemplo, en el perfil de lípidos, pues igualmente podemos tener un vaso sanguíneo así de amplio y conforme van elevándose los lípidos en la sangre, se van quedando en la pared del vaso sanguíneo y eso va haciendo que se cierre el flujo. Si a eso le sumamos aumento en la presión arterial, imaginen, no sé, una manguera que nosotros la estiramos, o sea, cambiamos la presión en la manguera y eso pues a su vez puede hacer que el lumen del vaso sanguíneo pues sea más chiquito porque lo estamos estirando. Ahora imaginen otra cosa. ¿Me ayudas a pasar la siguiente, por favor? Ahora imaginen, por ejemplo, no solamente una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, sino también que el corazón en sí falla. O sea, ya no los vasos sanguíneos del corazón, sino el corazón en sí falla, el mismo corazón. La siguiente, por favor. Entonces, aquí el vivir con diabetes, por ejemplo, algo que ya está bien estudiado es que esto nos lleva a un riesgo 2 veces mayor para falla cardíaca. Simplemente el hecho de vivir con diabetes, independientemente digamos, de decir estoy sano o estoy controlado o no estoy controlado, simplemente por eso. Pero además hay factores de riesgo adicionales a que el corazón falle. O sea, ya no estamos hablando de los vasos sanguíneos, sino del corazón en sí mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, importa mucho la duración de la diabetes, si tenemos aumento de peso u obesidad, si tenemos aumento en la presión, en la presión arterial o en la tensión arterial, si tenemos alterados los perfiles de lípidos, o sea, las grasas de la sangre, si hay historia de fumar, de tabaco, si tenemos historia de enfermedad en las arterias coronarias a una edad temprana, si nuestro riñón tiene alguna falla o si estamos ya tirando proteínas por el riñón, porque finalmente, pues recordemos que el riñón es como uno de los filtros de nuestro cuerpo. Entonces, si nuestro riñón empieza a ya fallar, igualmente los líquidos de nuestro cuerpo fallan. Podemos estar reteniendo líquidos, tirando más líquido, y esto hace que el corazón tenga que trabajar más, o que no pueda trabajar bien. Entonces, por eso todos los órganos están correlacionados con nuestro núcleo, que es nuestro corazón. La que sigue, por favor. Bueno, ahora hablando de la presión arterial, ahorita ya llevamos 3 cosas diferentes. Enfermedad cardiovascular aterosclerótica, falla cardíaca, y ahora vamos a hablar ya como tal de la presión arterial. La que sigue, por favor. Como el nombre lo dice, hipertensión, pues es que tenemos aumento en la presión, ¿no? ¿De qué? De los vasos sanguíneos. Entonces, por eso es recomendable que se mida la presión arterial en cada consulta, para nosotros poder evaluar cómo, digamos, cómo estamos, porque nos podemos sentir bien. A veces habemos personas que ya nos acostumbramos a tener la presión arterial alta y no nos damos cuenta de cómo está porque nos sentimos bien. Entonces, se recomienda siempre medir la presión arterial en cada consulta. Y, por ejemplo,
Si tuviéramos una presión arterial sostenida mayor o igual a 140/90, esto se define hipertensión, pero claro está, debemos de estarla confirmando, porque también existe la hipertensión de bata blanca, que podemos tener elevación de la presión arterial simplemente por, o sea, como por el estrés de ir al médico, de estar con el doctor o de estar en el hospital, y después no la medimos afuera y ya no tenemos la presión alta. Entonces, por eso es importante como hacer mediciones en días diferentes para poderla confirmar. Y bueno, también algo muy importante es que dependiendo el nivel de la presión arterial, podemos decir desde la primera visita que ya hay hipertensión o lo que les decía de estarla midiendo. Si tenemos una presión arterial mayor o igual a 180/100, ahí sí desde la primera visita pues es hipertensión y ya ahí ni siquiera, digo, sí se debe de seguir midiendo, pero ya no es necesario corroborarla para hacer el diagnóstico. Y bueno, también aquí es importante considerar que el tener hipertensión pues es un factor de riesgo para tener tanto la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, porque los vasos sanguíneos están más estrechos, o sea, es como si yo estiro una manguera y se cierra el lumen, y también complicaciones microvasculares porque aumenta la presión. Imagínense, por ejemplo, los vasos sanguíneos de los ojos son bien delgaditos. Si cambia la presión, pues eso también altera los vasos sanguíneos pequeñitos, pequeñitos del corazón y de los riñones. Y bueno, por eso es que todos nos debemos de estar midiendo la presión arterial en casa. La que sigue, por favor. Ahora, hablando del tratamiento de la hipertensión, obviamente, digamos, por la duración de la plática, pues no podemos hablar de todos los tratamientos, pero sí de englobar lo más importante y sobre todo lo que podemos hacer nosotros como pacientes en casa. Los antihipertensivos, bueno, pues son parte, ¿no?, del tratamiento normalmente, pero ¿qué puedo hacer yo desde mi casa? Pues tener un estilo de vida saludable. Si tengo aumento de peso, pérdida de peso a un peso saludable. Y también la alimentación ayuda bastante. O sea, por ejemplo, ¿qué medidas dietéticas yo puedo tener o llevar a cabo para detener esta hipertensión o para controlarla? Disminución en el consumo de sal, moderación en la ingesta de alcohol, recordando que también el alcohol es, digamos, en su composición, la mayoría tiene azúcares y esto pues a su vez aumenta el aumento de peso, puede favorecer resistencia a la insulina, o sea, por el contenido, ¿no? Por los ingredientes, por así decirlo. Y también el incremento en la actividad física, por supuesto, que nos va a ayudar. La que sigue, por favor. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, el corazón del lado izquierdo, vemos que es un corazón sano. Pero ahora imaginen que tenemos una alteración en el flujo de los vasos sanguíneos hacia el corazón. Vamos a poner el mismo ejemplo. Yo tengo una manguera y la cierro de este lado. ¿Qué va a pasar? Todo lo que está atrás de la manguera se va a inflar. O sea, este lado se va a inflar porque el agua no puede pasar. Pero lo que está del otro lado va a pasar muy poquita agua y a lo mejor hasta se pega, ¿no? Entonces, por un lado voy a tener un lado inflado y por el otro un lado pequeñito, estrecho. Así le puede pasar al corazón. Si nosotros pusiéramos, vamos a suponer que vamos a cerrar el vaso sanguíneo donde están las flechas hacia arriba, no es que como tal lo cierre por completo, pero le disminuya el flujo de sangre, disminuya el lumen de ese vaso sanguíneo. ¿Qué pasa? Pues todo lo que está atrás se va a hacer más grande. Entonces aquí podemos ver por eso cómo esta cavidad del corazón está mucho más grandota, porque no está permitiendo que pase la sangre de forma correcta, tanto la cantidad de sangre como la velocidad que debe de llevar, y entonces las paredes del corazón también se pueden comenzar a dañar. La que sigue, por favor. Bueno, ahora también vamos a hablar de de las alteraciones en el perfil de lípidos. Entonces aquí, por ejemplo, la que sigue, por favor. Esto pues también puede afectar, por supuesto, que el corazón. Entonces, recordando, ya vimos desde aterosclerosis, ¿no? O enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ya vimos falla cardíaca, ya vimos ahorita la hipertensión. Vamos a ver ahora alteración en los vasos, alteración en el perfil de lípidos que también afecta el corazón y puede favorecer la aterosclerosis. ¿Qué debemos de checar? Pues luego a veces, ¿no? Cuando vemos el perfil de lípidos decimos, es que son muchos, ¿no? O sea, ¿a qué le hago caso? Porque luego vemos muchos, como analitos en el estudio.
para fines prácticos, bueno, claro que es importante el colesterol, pero también es importante todo lo demás. O sea, por ejemplo, los triglicéridos son importantes y si nosotros tenemos triglicéridos arriba, mayor o igual a 150, ahí ya es, digamos, un factor de riesgo, porque tenemos alteración o aumento en la cantidad de esta molécula, que son los triglicéridos. También que debemos de vigilar que el HDL, que es el colesterol de alta densidad, eso viene por las siglas en inglés, high density, o sea, es un colesterol grande, es una molécula grande, que no sea menor a 40 en hombres o menor a 50 en mujeres. O sea, este es un colesterol bueno, este es un colesterol bueno y por eso lo queremos alto. Entonces, por eso no nos conviene tener esta combinación. Pero bueno, hay que checar todo lo demás también, ¿no? Como el colesterol total y demás. Pero les quería poner como estos dos que son importantes y que además a estos dos en particular la Asociación Americana de Diabetes hace mención. Y bueno, ¿qué más? Entonces, debemos de, siempre, cuando tenemos diagnóstico o nos hacen el diagnóstico de diabetes, medir cómo está el perfil de lípidos para ver de dónde estamos partiendo y qué es lo que vamos a cuidar. Ya una vez que sabemos que esto pues, nos lleva a otros riesgos. Y una vez que lo medimos, si tenemos, bueno, cada 5 años, a partir de los 40 años o a veces antes. O sea, por ejemplo, si yo ahorita me dicen tienes diabetes tipo 2 y tengo el perfil de lípidos muy alterado, pues por supuesto que no me espero 5 años. O sea, ahí normalmente como médicos les pedimos una determinación más frecuente. La que sigue, por favor. Ahora, a veces nos pasa que vemos personas que tienen los triglicéridos altos, pero resulta que no es realmente por una causa primaria. Entonces, por eso les quise poner este ejemplo, porque también es importante qué otras cosas pueden hacer que se eleven nuestros triglicéridos en la sangre. Una enfermedad tiroidea nos puede elevar triglicéridos, una enfermedad renal nos puede elevar triglicéridos. Entonces, no todo es lo que parece, no todo es el corazón. Entonces, también por eso les quería poner estos dos ejemplos, porque son dos órganos que pueden causar elevación de triglicéridos. Y pues uno podría decir, pues, ¿qué tiene que ver el riñón con el corazón, no? ¿Qué tiene que ver la tiroides con el corazón? Pero en realidad es que estos dos órganos, pues, van relacionados también con el corazón, digamos, en sus funciones. Todo en nuestro cuerpo, todos los órganos van relacionados y por eso se pueden elevar los triglicéridos. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, continuando hablando de la dislipidemia, que es la alteración en el perfil de lípidos, ¿qué podemos hacer desde casa? Disminución de grasas saturadas y grasas trans, o sea, esto es, por ejemplo, hamburguesas, nuggets, papas fritas, pizza. Incremento en la ingesta de ácidos grasos omega 3, por ejemplo, salmón, bueno, sobre todo pescados de agua fría, pero aquí les puse ese ejemplo porque es como el más sencillo, pero bueno, también aumento en la ingesta de fibras vegetales y actividad física. Todo eso también nos va a ayudar desde casa. Es algo que podemos hacer todos para mejorar nuestro perfil de lípidos. La que sigue, por favor. Ahora, hablando del tabaco, esta es la última cosa que vamos a hablar relacionada al corazón, pero que también es muy importante. La que sigue, por favor. El tabaco puede empeorar nuestro pronóstico cardiovascular en diabetes. Ese es ahorita que vimos la calculadora en riesgo, ¿no? La calculadora de riesgo cardiovascular, pues nos dimos cuenta. Uno de los factores bien importantes para hacer la puntuación es el tabaco. Entonces, el tabaco lo tenemos que dejar, o sí o sí. Ese es un factor de riesgo que puede empeorar nuestro pronóstico tanto del corazón como de los vasos sanguíneos. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces aquí aparentemente ya acabamos, ¿no? De hablar del corazón y de los vasos sanguíneos, pero no, porque ahora les voy a mostrar otras cosas o, pues sí, otros órganos y otras actividades que podemos hacer que tienen correlación también con el corazón. Uno de ellos, que esta es una entidad muy interesante, se conoce como síndrome de apnea obstructiva del sueño y uno podría decir que tiene que ver el sueño con el corazón. Entonces, ahorita se los voy a mostrar. La que sigue, por favor. Todos conocemos a alguien que ronca mucho, a lo mejor somos nosotros, pero aquí lo importante es que algunas veces cuando roncamos también hacemos periodos de silencio, casi absoluto. Esos periodos de silencios hay que estar muy alerta, sobre todo si es alguien que vive con nosotros, porque a veces no es solamente silencio, sino que es una pausa respiratoria. O sea, está el ronquido y después viene como una pausa respiratoria.
dependiendo de cómo son las características de esta pausa respiratoria, duración y demás, que no siempre es posicional. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, inclusive anatómicas de la carita y bueno, del cuerpo. Esto es bien importante porque si hacemos estas pausas seguido, podemos hacer apneas. Y una apnea es finalmente, le está faltando oxígeno a nuestros vasos sanguíneos, a nuestro corazón. Entonces, imagínense si toda la noche estamos 5, 6, 7, 8 horas haciendo apneas continuas. Eso es una causa de alteración y secuelas del corazón y de los vasos sanguíneos y nos puede conducir también pues, a tener infartos y otras cosas. Entonces, por eso quise también hacer mención a esto y también es algo que hace mención la Academia Americana de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes. La que sigue, por favor. Bueno, ya hablamos de complicaciones macrovasculares, que era lo que habíamos dicho, ¿no? Corazón, cerebro y extremidades. Ahora vamos a hablar de las microvasculares. ¿Estas cuáles son? Las complicaciones microvasculares son básicamente dos, ojos y riñones, porque son o sea, si lo pensamos, pues si los ojos son de este tamaño, imagínense de qué tamaño son los vasos sanguíneos. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí se los resumí en esta diapositiva. O sea, en el ojo podemos tener fibrosis, hemorragias, desprendimiento, y hay una fase que es reversible, pero hay una fase que ya no lo es, que esta es la que se conoce como proliferativa, y ahí, digamos, hay un punto en el que podemos revertir la oftalmopatía diabética, pero hay un punto en el que ya no podemos dar marcha atrás. Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestros vasos sanguíneos para nunca llegar a ese punto, porque entonces es cuando ya empezamos a tener problemas de visión no reversibles. Y en el riñón sucede lo mismo. El riñón, la que sigue, por favor, es como un colador. Imaginen que tenemos un colador así como el del lado izquierdo, con los huecos bien chiquititos. Entonces, teniendo ese colador, pues todo, o sea, digamos, si nosotros pasamos algo a través de él, pues va a retener todo lo que tenemos que retener. Así es nuestro riñón debe de retener las proteínas. Pero si nosotros estamos inflando y desinflando, inflando y desinflando los vasos sanguíneos porque el azúcar sube, sube, sube y luego baja y luego sube, sube, sube y luego baja, es como si nosotros a través de ese colador todo el tiempo le estamos pasando mucha, mucha comida y fibra y lo estamos apretando para que pase y así. Después de muchos años, pues ese colador se va a empezar a abrir, como el ejemplo que tenemos del lado derecho. Entonces, cada vez se empiezan a abrir más los agujeritos, que son los vasos sanguíneos y el riñón en sí, y empieza de repente a empezar a filtrar proteínas. Entonces, cada vez van a pasar más proteínas, van a empezar a filtrar más y más y más proteínas, y eso es lo que produce la nefropatía diabética, cuando el riñón ya pierde la capacidad de retener lo que le toca y empieza a tirar por todos los agujeritos lo que no le toca. Entonces, por eso también hay que cuidar mucho el azúcar que comemos, o sea, la glucosa, porque la glucosa, si comemos mucha, pues empieza a agujerar, por así decirlo, el filtro de nuestro cuerpo, que es el riñón. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar también sobre alteraciones neurológicas, la que sigue. Y aquí uno podría decir, bueno, ¿qué más tiene que ver la cabeza con el corazón y con la diabetes? En realidad está bien establecido que el vivir con diabetes y tener alteraciones vasculares nos aumenta hasta 127% el riesgo de demencia. Entonces, finalmente, pues los vasos sanguíneos es como la manguera que le lleva sangre a todo el cuerpo, como decir, a lo mejor la raíz de una planta o de un arbolito. Entonces, si esta se daña, pues por supuesto que todo lo demás se afecta y por eso es que es tan alta la prevalencia o el riesgo de demencia vascular. También otros tipos de demencia, el riesgo es hasta el 73% y de Alzheimer hasta el 56%. La que sigue, por favor. Ahora, hablando de neuropatía, la que sigue, nosotros también pues tenemos que revisar los nervios, el sistema nervioso de las personas que viven con diabetes, porque una cosa son los vasos sanguíneos, pero alrededor de ellos, casi van así de la mano, van los vasos sanguíneos y los nervios. Entonces, los nervios son los que tenemos aquí pintados en amarillo, casi van en el mismo camino que los vasos sanguíneos, pero tienen una función diferente. Tienen la función de nuestros reflejos, de, por ejemplo, si yo siento algo, la vibración, el tacto, o sea, el sentir como tal, temperaturas, dolor, el yo saber que estoy elevando la mano porque la estoy moviendo hacia arriba o que me estoy moviendo a la izquierda, todo eso no son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos irrigan, nutren,
pero las sensaciones y otras cosas son los nervios, el sistema nervioso central. Bueno, el sistema nervioso en sí. La que sigue, por favor. Entonces aquí, por ejemplo, por eso les pongo varias imágenes que nosotros como médicos tenemos que evaluar. Cómo están los puntos de sensibilidad, por ejemplo, en los pies, para ver que no solamente un punto, sino que todo el sistema nervioso del pie, de la mano, todo esté funcionando bien, porque a veces se altera solo un nervio y podemos aquí sentir y aquí no. Por eso utilizamos el diapasón, el martillo de reflejos, y todo nos permite ver diferentes áreas del sistema nervioso, desde vibratorio, reflejos, sensibilidad. La que sigue, por favor. Y también aquí muy importante es evaluar lo que se conoce como pie diabético, mano diabética también, y a veces inclusive hay dolor, si se altera un nervio que nos cause dolor o falta de funcionamiento. Y por último, pero no menos importante, es bien importante el cuidado de los pies, porque podemos dejar de sentir, o sea, yo puedo a lo mejor tener una uña enterrada y no darme cuenta porque ya perdí la sensibilidad, ya no siento dolor. Pero el hecho de que yo aquí tenga a lo mejor una uña enterrada me puede favorecer si el azúcar de mi sangre es más elevado, eso es, digamos, aumenta la predisposición a infecciones porque es más dulce, por así decirlo, crecen más fácil las bacterias y eso sí me puede llevar a que me infecte. No me dé cuenta, no me duela, no tengo sensación porque está alterado el sistema nervioso. Aquí no son vasos sanguíneos, es sistema nervioso, y entonces ahí es cuando a veces hay amputaciones. La que sigue, por favor. Bueno, estos son otros datos que pueden observarse cuando hay alteración en el sistema nervioso, ¿no? Desde problemas para la retención de pipí, de vómito, diarrea, problemas de erección, eyaculación, inclusive el mismo corazón, así como tiene vasos sanguíneos, tiene su propio sistema de conducción nerviosa. Entonces, si falla el sistema de conducción nerviosa del corazón, también podemos tener muerte. La que sigue, por favor. Y bueno, otras complicaciones, la que sigue, por favor. Otras complicaciones son también el hígado y páncreas. La que sigue, por favor. Esto es ya muy general, pero igual se los quería comentar. Podemos tener alteración de las enzimas hepáticas. Esto, la mejor forma de verlo es por un ultrasonido, pero también lo podemos medir en sangre. Y esto puede ser porque se puede depositar grasita en el hígado, que también, por eso lo quise meter, porque hay correlación con la alteración en el perfil de lípidos. Si suben las grasas de la sangre, pues se depositan en el hígado. Y la fibrosis hepática. Pero también si suben las grasas en la sangre, también podemos tener problemas en el páncreas y podemos tener pancreatitis. Entonces, no solamente la elevación del perfil de lípidos se ve demostrado en los vasos sanguíneos y en el corazón, sino también en otros órganos donde puede haber depósito de grasa. La que sigue, por favor. Bueno, y antes de esto, también aquí es importante considerar que si se deposita la grasa en el hígado, podemos también inclusive tener una falla hepática muy importante, no solamente atosis hepática, que es hígado graso, sino que también podemos llegar a tener ya falla como tal hepática, y es raro, pero a veces también puede haber necesidad de trasplante, como trasplante renal, trasplante hepático. Ahora sí vamos a hablar de la salud ósea, que también esto es muy breve, pero no quise dejar de mencionarlo. La que sigue, por favor. Podemos tener también aumento del riesgo de osteoporosis, de fracturas. Si tenemos aumento de peso, eso también puede conllevar a que no tengamos la misma actividad física. Entonces aquí, entre más ejercicio hagamos, más vamos a fortalecer los huesos y más vamos a fijar o a retener la vitamina D y el calcio, que son los que nos dan la salud ósea. Entonces, por eso aquí les quería como hacer mención de la importancia de tomar vitamina D en alimentos o en pastillas, pero sí tenemos que tomar o sí, siempre tener una suplementación estable de vitamina D para que nuestros huesos estén fuertes y podamos evitar lo más que se puede el riesgo de fracturas. La que sigue, por favor. Ya estamos por terminar. Vamos a hablar brevemente de cáncer. La que sigue, por favor. El vivir con diabetes se ha demostrado ya en estudios que puede favorecer el riesgo de algunos tipos de cáncer, dentro de ellos cáncer de hígado, páncreas, endometrio, colon, recto, mama y vejiga. Aquí les pongo uno de los estudios más importantes, que de hecho también hace mención la Asociación Americana de Diabetes, en donde se ha encontrado esta predisposición, pero por supuesto que si estamos controlados y todo, pues este riesgo disminuye. Aquí también algo que hay una asociación cuando hay sobrepeso, cuando hay obesidad,
tenemos un estado interno de inflamación crónica y eso también puede a su vez sumarse al aumento de predisposición a padecer cáncer. La que sigue, por favor. Ahora, hablando sobre alteraciones hormonales, la que sigue, por favor. También se ha demostrado que cuando vivimos con diabetes podemos tener disminución en los niveles de testosterona. Esto puede ocasionar desde disminución de la libido, o sea, del deseo sexual, pero también disminución o disfunción en la erección. Esto es por el mismo descenso en los niveles de la hormona, de la testosterona. Entonces, si a esto le sumamos que a su vez puede haber alteración en el sistema nervioso como tal, entonces ya son dos causas que pueden causar alteraciones a nivel sexual. Una por disminución en los niveles hormonales y otra por alteración en el sistema nervioso. Entonces, por eso también esto siempre hay que platicarlo con los médicos, o sea, para ver que de todo estemos funcionando bien. La que sigue, por favor. Y ya por último, algo importante a mencionar es la enfermedad periodontal, la que sigue, que aquí debemos de cuidar nuestros dientes por dos motivos. Uno, si yo, por ejemplo, tengo el azúcar elevado, o sea, la glucosa elevada en la sangre, esto me puede, si yo tengo una mínima lesión, tengo mayor riesgo de infectarme, porque crecen con mayor facilidad las bacterias. Pero a su vez, si yo me infecto más rápido y yo me infecto más fácil, eso puede causar que yo tenga alteración o me cueste más trabajo tener mi control glucémico, o sea, la hemoglobina glucosilada estable. Entonces es un círculo vicioso, porque por un lado me puedo infectar más rápido y por el otro, eso me va a costar estar más controlada y entonces otra vez puedo tener mayor predisposición a seguir con como con esta bola de nieve. Entonces, por eso es bien importante siempre acudir a nuestras citas de revisión odontológicas. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ya para cerrar, pero no menos importante, quería mostrarles aquí pues varios famosos que viven o vivieron con diabetes, tanto tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. Aquí podemos ver desde Elvis Presley, Maradona, ¿no? Tom Hanks, George Lucas, Salma Hayek, Halle Berry. O sea, realmente el vivir con diabetes no nos da ningún impedimento. Inclusive aquí les puse a Tomás Alva Edison. O sea, podemos hacer lo que queramos, ¿no? O sea, investigadores, lo que queramos. No es ningún impedimento. Pero lo único que debemos conocer es todo esto, para que nosotros mismos no perdamos el seguimiento de cada una de las cosas que debemos de vigilar para poder seguir adelante y pues digo, vivir con diabetes es una condición simplemente, pero no nos debe de impedir nada. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, lo que yo siempre he pensado, o sea, tenemos ya el diagnóstico de diabetes, quizá ese pues ya no podemos dar marcha atrás, pero lo que sí podemos hacer a partir del día de hoy es ser arquitectos de lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Doctora, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes. Doctora, entonces si le parece bien, vamos a abrir el espacio por si quieren hacernos alguna pregunta. Tenemos dos preguntas que nos hicieron dentro del chat. Dice, quiero saber qué tanto afecta la diabetes al sistema cardiovascular. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, mucho gusto para ti, Janice. Y la verdad es que, digamos, no es que tengamos como alguna predisposición a enfermarnos del corazón per se. O sea, esta pregunta es un poco ambigua porque la respuesta va a variar dependiendo de la persona. O sea, el que yo viva con diabetes, si estoy controlada, si mi peso está bien, si cuido mi alimentación, si todo lo llevo como digamos en orden, no tengo por qué tener alguna enfermedad cardiovascular a futuro o tengo el mismo riesgo que cualquier persona si yo me cuido. Pero si yo, por ejemplo, igual vivo con diabetes, pero tengo a lo mejor lo que mencionaba, ¿no? Aumento de peso, tabaco y demás. Entonces, ahí se va aumentando el riesgo 2 veces más, que era lo que mencionábamos, 3 veces más, hasta lo que decíamos, 37%, 40% y así. Y también lo vamos viendo por años, a 10 años o a toda la vida. Entonces, en realidad, pues depende mucho de las características individuales de cada persona.
Muchas gracias, doctora. Al contrario. Y tenemos un par más de preguntas. Son dos relacionadas con la alimentación, acerca del consumo, por un lado, de frutas y en otro lado, lácteos, sobre todo de origen animal de vaca. Entonces, nos piden algunas recomendaciones sobre qué sí, qué no, y de qué manera puede esto contribuir al cuidado del corazón. Muy bien. Bueno, con respecto a la pregunta de la leche y de la fruta que preguntan Angelita, ¿no? En realidad no hay una fruta que esté negada, ¿eh? Inclusive, por ejemplo, nosotros también tratamos a muchos pacientes y niños, inclusive con diabetes tipo 1, que es como todavía tenemos que ser todavía más estrictos con la alimentación. Y lo que yo les digo es, no hay ningún alimento prohibido. Lo único sí es aprender a comer y cómo comerlo. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay frutas que tienen índices glucémicos más altos que otros y que lo sabemos, o sea, si ustedes tienen duda de cuáles son, es muy lógico. Miren, por ejemplo, ¿qué ustedes creen que va a tener, no sé, más azúcar, ¿no? Una fresa o un plátano frito, ¿no? Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, entre más dulce me sepa, entre más madura esté una fruta, pues esta me va a subir más la glucosa, más mi azúcar que una que no esté tan dulce, que a veces hasta son ácidas, ¿no? Entonces es fácil de saberlo. Entonces si yo en ese momento estoy arriba, estoy con la glucosa alta, pues a lo mejor en ese momento mejor no como fruta y me como, no sé, un pepino. Pero si, por ejemplo, me acabo a lo mejor de levantar, me comí algo con fibra, no sé, una zanahoria o algo con fibra, y sé que voy a hacer ejercicio, pues no pasa nada. Puedo a lo mejor hacer el ejercicio y ya eso hace per se que la glucosa baje y me puedo comer cualquier fruta, ¿no? Para subir un poquito y para estabilizar. Entonces, a lo que voy es que depende la persona, depende el momento del día, y depende el control de la glucosa que yo tenga en ese momento. Pero lo que en general se recomienda es pues una fruta al día. Es muy raro que recomendemos dos, salvo algunos casos especiales si se puede, porque depende de cómo esté también nuestra hemoglobina glucosilada, bueno, la anterior. Y la otra cosa que siempre les recomendamos es evitar tomar jugos, porque un jugo incluye a lo mejor 3 o 4, no sé, naranjas, en lugar de comerme a lo mejor una naranja, ¿no? O sea, el jugo siempre va a tener más fruta. Siempre dejar la fibra, si se puede comer con cáscara, mejor. Y también siempre dejarlo dulce al final. O sea, vamos a suponer, yo voy a desayunar, pues mejor me como primero, voy a poner un ejemplo, mantequilla de maní natural, ¿no? La que no tiene tanto azúcar, huevo, y a lo mejor al final dejo la fruta, porque de esta manera, primero comí fibra, comí grasas, que van a impedir que el azúcar se absorba tan rápido. Entonces, hasta eso, en los tiempos de comer hay que tener estrategias. Y también recordar que los carbohidratos, a pesar de que algunos son salados, como los frijoles, las lentejas, las habas, también son carbohidratos. Entonces, no todo lo dulce es lo único que se considera un carbohidrato. Y con respecto a lo de la leche, no es que también esté prohibida algún tipo de leche animal, sino más bien que normalmente pues sí tienen más grasa. Entonces, depende de cómo esté nuestro perfil de lípidos. Por supuesto que la leche vegetal va a tener menos grasa. Bueno, más bien va a ser prácticamente, bueno, también depende cuál, porque, por ejemplo, la leche de coco sí tiene grasa saturada. Entonces, depende la leche vegetal. Hay unas que sí son más saludables que otras, pero también aquí hay que tener cuidado porque si a lo mejor, por ejemplo, vamos a suponer, tenemos dos personas. Una tiene el perfil de lípidos perfecto y el calcio bajo. Pues esa persona puede tomar leche de origen animal sin problema para tener más fuente de calcio. Porque no todas las leches vegetales tienen calcio. Algunas vienen enriquecidas, pero otras no. Vamos a poner otro ejemplo. A lo mejor yo tengo perfectamente bien el calcio, pero tengo el perfil de lípidos muy alto, pues a mí me conviene entonces una leche vegetal. Entonces, de todo eso depende el tipo de leche que debemos de consumir. Gracias, doctora. Creo que nos ayuda mucho a orientar esta parte y creo que es muy importante y aprovecho igual para comentar que dentro del plan de vida íntegra tenemos un beneficio para los pacientes íntegra, que es el coaching de nutrición, que como lo comenta la doctora, sobre todo ayuda a identificar cuáles son los alimentos que, de acuerdo a la persona y de acuerdo a los momentos, es que son más recomendables para su consumo y para poder cuidar que los niveles de glucosa estén bien controlados.
Y como dice la doctora, no es por la prohibición de ciertos alimentos, sino la elaboración de un plan alimenticio que nos pueda favorecer. Gracias, doctora. Tenemos más preguntas aquí en el chat. Tenemos una que tiene que ver con la presión. Nos pregunta Miriam Tinti, ¿cuál es la relación entre la presión y el corazón? Muy bien, gracias Miriam. En realidad la presión va directamente relacionada con el corazón porque los vasos sanguíneos son como su carretera. Entonces, el corazón necesita esos vasos sanguíneos para fluir la sangre que está bombeando. Es como el camino que tiene que seguir la sangre. Entonces, cuando hay presión arterial, aumento o baja de la presión arterial, si hay aumento, pues esa carretera se estrecha, como si nosotros bloqueáramos un carril, ¿no? Si hay baja en la presión arterial, a lo mejor aumentamos un carril, ¿no? Pero la fuerza se tiene que ser mayor para bombear. Entonces, a lo que voy es, van completamente relacionados. Si yo tengo aumento en la presión arterial y bloqueo un carril de esa carretera, pues el corazón tiene que bombear más fuerte para que pase esa sangre por el espacio que quedó y el corazón a la larga se puede alterar esos músculos por hacer tanta fuerza. Gracias, doctora. Y con qué sencillez y con esta imagen que nos permite visualizar lo fácil que es comprender este concepto, ¿no? Que podría ser a lo mejor más complicado y seguro en la parte médica es mucho más complejo, pero realmente con esta descripción que nos hace, creo que nos ayuda a todos a que nos quede pues muchísimo más claro. Muchas gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta de una pacientita que se llama Teresa Barrera y nos pregunta, toma su medicamento, pero su glucosa sigue estando alrededor de 500 y no baja. ¿A qué podría deberse? Muy bien, mucho gusto, Teresa. Mira, en realidad depende de muchos factores, pero aquí sería cuestión de evaluar con el médico la terapéutica que en este momento tienes. A veces podemos dar una terapia doble, ¿no? Vamos a decir, metformina y algo más. Normalmente iniciamos con metformina. Luego agregamos otro fármaco antidiabético, pero a veces tenemos que poner 3, a veces tenemos que poner insulina. O sea, dependiendo de cómo está nuestra glucosa, cómo está nuestra hemoglobina glucosilada, es como decidimos el fármaco que debemos de poner, o uno de quitar, meter otro, agregar 3 y así. Pero lo importante es que la hemoglobina glucosilada esté lo más cercano como a metas, que también las metas cambian por edad y por paciente, pero a lo que voy es que si ese medicamento a lo mejor no te está funcionando, claro, también hay que checar qué medicamento es, si se está tomando en el horario correcto, a la dosis correcta, la fecha de caducidad, influyen muchos factores, pero vaya, si ya se revisó que todo relacionado a la toma de ese fármaco y el fármaco están bien, quizás sea momento de adicionar otro o de cambiarlo. Gracias, doctora. Y bueno, tenemos un par de preguntas más. Si le parece bien, tomamos 2 preguntitas más. Una es, ¿la diabetes puede afectar al oído si es prediabetes? Y Pensé que eran 2, está bien. Bueno, en realidad, como tal la prediabetes o sea, que todas las personas con prediabetes tengan afección en el oído, la realidad es que no. Obviamente, en la audición hay que tener en cuenta muchísimos factores, pero no, o sea, de una relación directa, tengo prediabetes y se me va a afectar la audición, mi respuesta sería no. Claro, hay que individualizar cada caso. de acuerdo, muchas gracias, doctora. Tenemos una con referencia a una infección renal. Si la paciente a mi cargo siempre tiene infección renal, ¿es peligroso? Ok. Bueno, aquí sí es importante considerar esto, también mencionando que algunos fármacos pueden aumentar la predisposición a daño renal, bueno, perdón, no a daño renal, a infección renal. Sobre todo los relacionados a favorecer la eliminación de glucosa a través del riñón. Entonces, bueno, esto lo pongo como un paréntesis porque si yo me estoy constantemente enfermando del riñón,
no, obviamente pues yo no sé con qué tratamiento está este paciente, pero a lo que voy es, sí puedo generar mayor descontrol de mi hemoglobina glucosilada, porque cada infección hace que mi glucosa se eleve más, porque es un estado, por así decirlo, como de estrés. Se elevan citocinas, elevo muchos factores o promotores de inflamación, inclusive hormonas relacionadas a la glucosa, o sea, hormonas esteroideas como cortisol y demás, que hacen que se eleve el azúcar o la glucosa de mi sangre. Si esto está pasando continuamente, voy a tener una hemoglobina glucosilada más alta y un descontrol glucémico continuo, que eso a su vez, si lo vemos ya fisiopatológicamente hablando, porque entiendo que la pregunta es de un especialista, pues estamos teniendo cambios osmolares, porque mi glucosa está elevando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, y estos cambios osmolares a nivel de la vasculatura, a nivel de vasos sanguíneos, sí puede conllevar alteración en diferentes órganos a la larga. A pesar de que la infección esté localizada en el riñón y se esté tratando, ya viéndolo a nivel fisiopatológico, a nivel osmolar, pues puede afectar cualquier órgano si estoy presentando este descontrol glucémico de manera crónica. De acuerdo, doctora, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Y tenemos una última pregunta, Ujú. si tiene tiempo todavía, doctora. Sí, sin problema. ¿Sí? Sí. Nos preguntan aquí, doctora, en una paciente que mantiene sus glucometrías en 110 o 115 en las mañanas, pero la hemoglobina glucosilada tiene 8, ¿es posible que requiera tratamiento en la tarde o que el tratamiento no esté funcionando? Está teniendo en las mañanas 110 o 115 Y y la hemoglobina de 8. bueno, lo que pasa es que aquí sería importante ver cómo están las glucemias postprandiales, no solamente, o sea, porque aquí estas son glucemias preprandiales antes del desayuno, pero no sabemos cómo están las glucemias en las tardes y en las noches. Digo, no quiero decir que se esté midiendo todo el tiempo, pero a lo mejor a ese paciente le convendría tener un sensor de glucosa continua. O sea, hay sensores para medir la glucosa capilar, perdón, intersticial. No Sí, es o sea, la capilar es la del dedito, la intersticial. Y de esta manera podemos ver que muy seguramente en la mañana está teniendo 110 y 115, pero a lo mejor en la tarde o en la noche está haciendo elevaciones. Entonces, de esta manera no se va a estar picando tanto, pero sí va a ver dónde está la causa. Si la elevación es después de comer o si la elevación es más bien después de cenar, o si la elevación a lo mejor es en la madrugada. O sea, dependiendo de eso, vamos a determinar entonces cómo tratarla. Si es el fármaco o más bien a lo mejor es el alimento o a lo mejor es la ausencia de actividad física. Entonces, no necesariamente como de forma súbita les diría ya cambien el medicamento, sino primero ver cómo es el comportamiento glucémico de ese paciente en diferentes horarios para entonces sí determinar de raíz dónde está el problema y poder tomar acción. de acuerdo, doctora, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y esta creo que es más sencilla, bueno, Ujú. más corta, digamos, el porcentaje normal de una glucosa o de una hemoglobina glicosilada, ¿cuál sería? Es que depende mucho de la edad. O sea, por ejemplo, para fines bueno, ni siquiera para fines prácticos, es que les iba a decir 6.5, pero no, porque influye mucho la edad del paciente. Por ejemplo, no sé, un adulto 6.5, a lo mejor un, un niño chiquito 7.5 o 7, dependiendo cómo los veamos. 7, pero por ejemplo, un adulto mayor le podemos decir 7.5, 8, a veces hasta 8.5 si están teniendo demencia, o sea, influye mucho. Pero de una forma sencilla, o sea, para no errarle, porque sí va a depender de la persona que pregunta. Claro, A veces me pasa que me preguntan y es el hijo, ¿no? Ni siquiera es la mamá o así. Lo que sí pueden revisar, y eso es muy sencillo, es en la página de la Asociación Americana de Diabetes hay un cuadrito. Y en ese cuadrito viene determinado por edad, o sea, por características del paciente. Y entonces ahí ya pueden decir, ok, si es para mí, es esto. Pero si es a lo mejor para mi abuelito, que tiene esto y esto, es este nivel. Pero si es para mi hijo, es aquello. Pero básicamente en eso va el rango. Ahora, esto también es importante.
vamos a suponer, y apenas me pasó, y por eso también me acordé para hacerles mención. Hace poquito me pasó era una adolescente que tenía una hemoglobina glucosilada en 6.5 y me dijo, no, pues estoy en metas, estoy súper bien, pero al ver los controles de glucosa, en realidad ese 6.5 no fue porque estuvo controlada, sino porque estuvo haciendo hipoglucemias. Entonces, a lo que voy es que no siempre una hemoglobina glucosilada nos va a determinar que estuvimos perfectos los últimos 3 meses. Puede ser también a causa de hacer hipoglucemias y eso hacer que salga tan perfecta, pero en realidad no fue por control glucémico, o sea, no fue por tener la glucosa en rango, sino más bien por estar haciendo bajas. Pero bueno, también ahí depende el tratamiento. Ella en particular tenía tratamiento también con insulina. De acuerdo, doctora. Muchas gracias, doctora. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros asistentes por estar aquí con nosotros, por contribuir con sus preguntas en este foro. Y pues nuevamente ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Al contrario, gracias a ustedes. Para mí, pues es un honor y un placer estar aquí. Y bueno, pues también les deseo a todos excelente tarde y excelente noche, dependiendo sus queridos países. Muchas gracias, doctora. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.